Bien, tengan todos muy buenos días. Hoy un domingo más compartiendo la palabra de Dios junto con todos ustedes. Nuevamente en esta modalidad, estando acá en casa. Si bien estamos escuchando este mensaje de día, acá en casa ya es de noche, por eso van a ver las luces y el reflejo de las lámparas. Pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, pensando en toda esta situación que estamos viviendo. Seguramente muchos en casa, no pudiendo salir, otros no pudiendo trabajar, otros trabajando con algunas restricciones. Y bueno, así como nos ha tocado en este tiempo, con estas complicaciones y pensando en todo esto, ya tanto tiempo donde seguramente muchas personas han perdido sus trabajos o personas que tienen negocio donde no han podido quizás desarrollarse como lo venían haciendo y un montón de complicaciones que vemos producto de esto que estamos viviendo, esta pandemia, de la cuarentena, de no poder salir. Y esto ha traído muchas complicaciones a muchas personas. Muchos han pasado de trabajar a no trabajar, muchos han pasado de desarrollar una actividad a no poder hacerlo normalmente. Y seguramente esto se va a prolongar por un tiempo bastante más largo. No sabemos hasta cuándo, pero las consecuencias de todo este parate y tantas idas y venidas seguramente se van a sentir por mucho tiempo. Pensando en esto y analizando, quizás también hablando con algunas personas, esto va a generar que muchas personas estén pasando por algunas necesidades. Quizás algunas más profundas, quizás otras no tanto, pero seguramente muchas familias, personas van a pasar necesidades. Justamente la semana pasada, hablando con Rubén, nosotros estamos en el área de administración, en la parte de tesorería, y, y hablando de las cosas que uno va viendo en la tesorería, anotando, se está haciendo ayuda a familias, a algunos hermanos en particular. Y hablando con Rubén, le preguntaba justamente si él conocía de familias que estén en esta situación y bueno, él me compartía de algunas, que no es el momento de decirlo ahora, pero muchas familias están pasando por necesidades. Y se me venían preguntas a mi mente y una de las preguntas que yo me hacía es si es justo que un hermano esté pasando por necesidades. La respuesta que se me viene a la cabeza es que no. No es justo, por más que estemos viviendo una situación particular, que estemos viviendo una situación no común o no normal, por decirlo de alguna forma, creo que no es justo que un hermano esté pasando por necesidades. Después voy a explicar por qué creo que no. Otra pregunta que me hacía es, ¿quién es el culpable de que pasen estas necesidades? Y seguramente podríamos estar mucho tiempo diciendo o echando culpas o viendo cuáles son los factores, si es la economía, si es el gobierno, si son los empresarios, si es los que contratan, los que no contratan o los que no cumplen. Podríamos estar un montón de tiempo quizás discutiendo quién es el culpable de que estas personas pasen por necesidades. Ahora bien, creo que no es el momento de buscar culpables. Creo que este no es el momento de discutir este punto en particular, pero seguramente hay culpables, seguramente hay gente que tenga mayores responsabilidades para que personas tengan o pasen por necesidades, pero no es el análisis que quiero hacer en este momento. Me preguntaba a mí mismo si yo tengo responsabilidad o qué responsabilidad tengo yo hacia aquellas personas que tienen necesidades. ¿Tengo yo alguna responsabilidad hacia ellos? La respuesta es que sí. Yo tengo una responsabilidad, tengo algo que hacer
para aquellas personas que son mis hermanos en Cristo y que están pasando por alguna necesidad. También me preguntaba si tenemos alguna responsabilidad colectiva como iglesia hacia las personas que están pasando por alguna necesidad, y la respuesta es obvia, es que sí. La iglesia tiene una responsabilidad para con aquellas personas que están pasando por necesidades. Yo quisiera que vayamos a la palabra de Dios en un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer el versículo que quiero tomar y después vamos a ver un poquito también el contexto donde está escrito este versículo. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, en la Reina Valera 60 dice: y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Lo voy a repetir, dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra misericordia o cierra contra él su corazón, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Va a hablar el apóstol Juan y va a decir: si alguien tiene suficiente para vivir bien. Entiendo que no está hablando de que nos recontrasobre el dinero, ni está hablando de personas millonarias, ni está hablando de personas que tienen un muy buen pasar, que seguramente las hay, pero pensaba en aquellos que tenemos la oportunidad de tener un trabajo, tener un sueldo, como por lo menos en nuestro caso, donde los dos podemos trabajar y podemos vivir bien. No nos sobra nada, no es que vivimos en los lujos, pero vivimos bien. Y va a decir el apóstol: si alguien tiene suficiente como para vivir bien y ve al hermano que está pasando por necesidad y cierra contra él su corazón o no tiene misericordia hacia ese hermano, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Fíjense que el pasaje o el contexto donde está este pasaje va a decir el 3.1: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre para que nos llama hijos de Dios. Estoy leyendo en la versión NTV, por si alguno ve diferencias, que seguramente hay bastantes, pero acá va a estar hablando de que Dios nos ha amado, nos ha tomado como hijos. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y en este contexto del amor, el apóstol Juan va a decir algunas cosas importantes. Fíjense que en el versículo 11, ahí unos versículos antes del pasaje que acabamos de leer, va a decir: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio y esto es lo que debemos hacer: amarnos unos a otros. Nunca debemos perder de vista de que estamos hablando de la familia de Dios, de la familia. Vamos a hablar principalmente de la iglesia local, pero podríamos sumar a todos los que son creyentes en Cristo, que somos hermanos y debemos amarnos unos a otros. El pasaje anterior viene hablando de que el Hijo de Dios no practica el pecado, el que es hijo del diablo dice que peca, y fíjense cómo va a decir el versículo 10, dice: por tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que se conduce con rectitud, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no ama a los hermanos, no pertenece a Dios. Fíjense qué claro que es la palabra de Dios. Por eso en el pasaje que leíamos al principio va a ser una pregunta: ¿cómo puede el amor de Dios estar en esta persona si es que ve la necesidad y se hace el distraído o cierra el corazón o no le importa o es indolente ante esta
necesidad. Fíjense qué importante es el amor, el amarnos unos a otros. Seguramente en este tiempo donde no nos podemos ver cara a cara, a veces perdemos un poco de vista estas cuestiones. No debemos olvidarnos de que el mandato que Dios nos da es que nos amemos unos a otros. Fíjense en el versículo 14 va a decir: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Si nosotros amamos a los hermanos, demostramos que hemos sido regenerados, que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios, que somos, hijos de Dios. Dice, pero el que no tiene amor sigue muerto. Es muy claro lo que acá nos está mostrando la palabra de Dios. El versículo 15 nos va a decir: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. El odio es algo que no tiene que estar en nuestra vida. Es algo que ya debería estar desarraigado desde el momento que hemos creído en Cristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido puesto en nosotros para poder amar. El odio es algo que ya es algo del pasado y no tiene que estar en nosotros, pero muchas veces puede pasar de que tengamos algún rencor, tengamos algo contra un hermano, y esto es algo que debemos quitarlo. El versículo 16 va a decir: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si realmente creíste en Cristo como Salvador, si realmente le entregaste tu vida al Señor, conoces y conozco el amor verdadero. ¿Qué es el amor verdadero? Que Cristo entregó su vida por nosotros. Cristo entregó su vida por nosotros. Dice que nosotros debemos entregar la vida por los hermanos. Ese es el amor que debemos tener unos a otros. Y el pasaje que sigue es con el que arrancábamos. Dice: si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad y no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Con todo lo que venimos diciendo, amarnos unos a otros, el que ama ha nacido de Dios, conocemos el amor verdadero, que es el amor de Cristo. El que no ama es del diablo, el que odia está en muerte. Por eso se va a hacer esta pregunta: si yo veo a un hermano que está pasando necesidad, que es algo que es actual, hay personas que hoy están pasando por necesidades, personas que hoy están necesitando de vos y de mí, que quizás tenemos la oportunidad y la posibilidad de ayudar. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado de que hemos cerrado nuestro corazón? Que hemos no tenido compasión, hemos sido indolentes ante la necesidad de nuestros hermanos. Y esto nos está mostrando de que quizás nos está faltando este amor que Dios ha derramado en nosotros. Debemos amarnos unos a otros. Por eso cuando yo arrancaba y decía si yo tengo alguna responsabilidad ante la necesidad de mis hermanos. Y la respuesta es que sí. Porque si yo tengo la posibilidad, lo tengo que hacer. Porque Dios me lo está pidiendo. Si yo tengo la posibilidad de dar lo que sea. No quiero ahora puntualizar, pero quizás puede ser alimento, puede ser algún bien, puede ser lo que se nos ocurre en este momento, pero algo que la otra persona, nuestro hermano esté necesitando, yo lo tengo que hacer, tengo la responsabilidad de hacerlo. Y también como iglesia tenemos esta responsabilidad. Pensaba cuando preparaba este pasaje, un pasaje también muy conocido en el libro de Hechos, al principio, cuando la iglesia también estaba pasando por un momento complicado, un momento difícil. Y fíjense lo que va a decir Hechos 4 desde el versículo 32. Dice: todos los creyentes estaban unidos
de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Fíjense cómo en esta oportunidad también estaba pasando algo parecido quizás a lo que nos está pasando hoy, de personas que están pasando por necesidades, personas que se habían quedado sin casa, personas que estaban sin ninguna posesión. Pero fíjense que es interesante que dice, no había necesitados entre ellos, el versículo 34. ¿Por qué no había necesitados entre ellos? Y va a dar algunos detalles. El pasaje, fíjense que va a decir que estaban unidos en corazón y espíritu. La iglesia estaba unida en corazón y espíritu. Consideraban que sus posesiones, no eran propias. Nadie decía esto es mío, como cuando vemos a los niños que vos le querés sacar un juguete y mío, lo agarra, no lo quiere soltar. Ellos entendían que todo lo que tenían no era propio, que todo le pertenecía al Señor. Y este es un punto importante que debemos comprender. Todo lo que tenés, todo lo que tengo, no me pertenece, no es mío, me lo dio Dios y es de Él. El día que entendamos realmente que todo lo que tenemos no es nuestro, de esa forma vamos a ser más desprendidos y vamos a poder ayudar como realmente Dios está queriendo que lo hagamos. Dice que compartían todo lo que tenían, no se guardaban nada. Todo lo que tenían lo compartían. Por eso va a decir que no había necesitados entre ellos. Y había muchas personas que habían perdido todo lo que tenían, pero no había necesitados. Vendían las cosas propias, las propiedades, terrenos, casas, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y tenemos el ejemplo de Bernabé. Después el pasaje siguiente vamos también a tener el ejemplo de Ananías y Zafira, que van a querer hacer lo mismo que hizo Bernabé, pero se van a guardar una parte, pero es un tema quizás aparte del que estamos tratando. La cuestión es que debemos estar unidos en primer lugar, y unidos como cuerpo, unidos como iglesia, en un corazón, en un espíritu, sabiendo quién es nuestro Señor, sabiendo que Él es el Señor de todos nosotros. En segundo lugar, todo lo que tenés no te pertenece. A veces creemos que nuestro trabajo es nuestro, nuestro sueldo es nuestro, nuestra casa es nuestra, nuestro auto es nuestro y todo lo que tenemos es nuestro. Pero debemos entender de que todo es de Él. Nada nos pertenece. Si tenés un trabajo es porque Él te lo da. Si tenés un auto es porque Él te lo da. Si tenés una casa es porque Él te lo da. Y debemos entender de que somos administradores de lo que Él quiere que administremos, que es la casa, el auto, la motito, la bicicleta, el trabajo, el sueldo, sea mucho, sea poco, Él te lo da para que vos lo administres. Y lo que me llamaba la atención es que dice que no había ningún necesitado. Nadie pasaba necesidad. Había personas que no tenían nada, pero no tenían necesidad porque compartían todas las cosas. Esto no quiere decir de que ahora tenemos que salir a vender la casa o a vender el auto, aunque podría pasar de que alguno sienta que lo tiene que hacer y si lo hace, bienvenido sea, porque seguramente va a poder ayudar. Pero no es lo que estoy queriendo decir. Lo que sí es que debemos saber compartir, ser generosos con aquellos que están pasando por necesidades. Fíjense algunos pasajes que quiero compartir con ustedes. Dos proverbios. Uno es el proverbio 3, versículo 3, versículo 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces.
Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Qué estás haciendo con tus riquezas? No estamos hablando, como decía al principio, de ser millonario, de grandes riquezas. Te estoy hablando de qué haces con el sueldo, qué haces con lo que, con la moto, con el auto, con la bicicleta o con el medio de transporte que tenés, qué haces con tu casa, qué haces con tus bienes. ¿Estás honrando al Señor con lo que Él te da? ¿Lo estamos honrando con nuestra riqueza y con lo mejor de lo que producimos? ¿Qué es lo que producís? ¿De qué trabajás? ¿Cuál es tu oficio? ¿Lo pones al servicio del Señor, al servicio de los hermanos? Dice que Él llenará tus graneros. Si nosotros honramos a Dios con nuestras riquezas, Él va a llenar nuestros graneros y nuestras tinajas van a desbordar de vino. Él no va a hacer que nos falte ninguna cosa necesaria. Proverbio 19:17 va a decir, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Si prestas al pobre o si ayudas al necesitado, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Dios no es deudor de nadie. Si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar, hagámoslo. Hagámoslo de corazón, hagámoslo como para el Señor, porque Él nos va a pagar. No sabemos cómo, si es que te lo va a devolver o de qué manera, pero el Señor va a recompensar aquella obra que nosotros hacemos. Volviendo al pasaje con el cual comenzábamos, quisiera también leer el versículo 18. Hablábamos de que si tenemos la posibilidad, si tenemos suficiente dinero para vivir y vemos al que tiene necesidad y nos hacemos los giles y nos hacemos los que no lo vemos, los indolentes ante las necesidades, va a decir cómo puede el amor de Dios estar en esa persona. Fíjense lo que dice el versículo 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Que nuestro amor no quede solo en palabras. ¿Cuántas veces es fácil decir, amás a Dios? Sí, amo a Dios. ¿Cuánto? Un montonazo amo a Dios. Pero cuando vemos la necesidad, no hacemos nada. Dice que no debemos solamente amar de palabra. De palabra es muy fácil amar. ¿Amás a Dios? Sí, amo a Dios. Ya está, ya lo dije. De palabra, muy fácil. Ahora, cuando veo la necesidad, ¿realmente amo a Dios? Cuando veo que alguien está necesitando y yo tengo la oportunidad, la posibilidad de ayudarlo, ¿lo estoy ayudando? Eso es lo que está diciendo el pasaje. No amemos solo de palabra, también hagámoslo con las acciones. Si tenés la posibilidad de ayudar económicamente, ayuda económicamente. ¿Podés dar una mano en un trabajo? Da una mano en un trabajo. ¿Tenés la posibilidad de dar ropa si es lo que necesita? Dalo. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. No solamente de palabras, sino también con nuestras acciones. Fíjense lo que dice también Santiago, capítulo 2, el verso 14 al 17, un pasaje que seguramente conocemos. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿De qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Imagínense que una persona pasa, dice Santiago, y no tiene que comer ni que vestirse, y uno le dice, adiós, que tengas un buen día, come bien y alimentate, abrigate, pero no le da nada. ¿De qué sirve la fe? ¿De qué sirve si yo amo tanto a Dios? Si yo digo que amo tanto a Dios y cuando pasa esto de que un hermano está pasando por una necesidad, yo le digo que tengas un buen día, alimentate bien, abrigate bien, tené cuidado con el frío y yo no le estoy dando ni siquiera la oportunidad
de darle un plato de comida si es que no lo tiene, de darle un abrigo si es que no lo tiene, de darle un ventilador si no lo tiene, o de ayudarlo de alguna forma que no tenga esa persona. ¿De qué vale la fe si yo no lo demuestro con acciones? Dice que esa fe que yo no llevo a la acción está muerta, es inútil, no sirve absolutamente para nada. Unos pasajes más para terminar. Dice Hebreos 13:16, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. No se olviden de hacer el bien ni de compartir con los que tienen, perdón, ni de compartir lo que tienen con los que pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Que podamos compartir lo que tenemos con aquellos que están pasando necesidad. Gálatas 6, 9 y 10 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. No me voy a extender mucho más, quizás fui muy reiterativo, pero creo que es importante que podamos darnos cuenta de que la necesidad está a la vuelta de casa. Quizás te toca ser de las personas que están necesitando. Y no te tenés que ni sentir culpable, ni de pensar de que hiciste algo mal, o de que Dios no te quiere, Dios no te ama. Lo que sí es una responsabilidad para aquellos que tenemos la oportunidad quizás de ayudar. Y pensar. A veces estamos muy ensimismados, muy en nuestro mundo, muy pensando en nuestros propios problemas y no nos damos cuenta de que hay personas que quizás están necesitando de algo de nosotros. Personalmente, cada uno puede ayudar. Y como iglesia también debemos ayudar. ¿De qué manera ayuda la iglesia? Bueno, una de las formas es a través de la ofrenda. Los hermanos ofrendamos y la iglesia con esa ofrenda puede ayudar a los necesitados. Eso es algo que se está haciendo y es algo que seguramente se va a seguir haciendo. Por eso, si quizás alguno conoce de personas que están necesitando, den aviso a los ancianos, a los que estamos en la administración, para que podamos de esa manera suplir las necesidades de aquellos que están teniendo necesidades. Y como en el caso de Hechos, que podamos decir que somos una iglesia unida, una iglesia que tiene un corazón, una mente, un espíritu, y que ninguno pasa necesidades. Que realmente podamos vivir a Cristo, que realmente podamos amar a Dios y demostrar ese amor con estas acciones que Él nos está pidiendo en su palabra. Quizás debemos empezar a pensar si realmente estamos amando a Dios. Y si estamos amando a Dios, porque seguramente es una respuesta de que todos decimos que sí, empecemos a hacer aquellas cosas que Dios nos está pidiendo. Ayudemos a aquellos que están necesitados, de la forma que podamos, con las posibilidades que podamos. Como decía al principio, esto no es algo para millonarios, no es algo para personas que le recontra sobra el dinero, sino para personas que tienen un corazón sensible, y es algo que tenemos que practicar. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver la necesidad de las personas y poder actuar en consecuencia para que ninguno tenga necesidad. Que el Señor nos bendiga y que tengan un muy buen día.